Era una tarde tranquila cuando Marta, una viuda de 59 años, estaba parada en su acogedora sala de estar, esperando que llegara un paquete. Había estado viviendo sola durante los últimos años, desde el fallecimiento de su esposo, y la soledad se había convertido en parte de su rutina. Los días se mezclaban entre sí, llenos de charlas ocasionales con los vecinos y visitas semanales de sus hijos adultos. Pero había un vacío en su corazón. Su vida había adquirido un ritmo monótono y parecía que la chispa de la emoción había desaparecido hacía mucho tiempo. Eso fue hasta que un encuentro inesperado lo cambió todo. Marta había comenzado a pedir cosas en línea con más frecuencia. Libros, artículos para el hogar y a veces cosas que ni siquiera necesitaba, solo para sentir la breve emoción de que alguien tocara su puerta. Nunca le dio mucha importancia, pero hoy, cuando sonó el timbre, algo se sintió diferente. Caminó hacia la puerta con su habitual calma, esperando el intercambio habitual con el repartidor, y la abrió. Para su sorpresa, frente a ella no estaba el repartidor de mediana edad que solía ver, sino un joven, quizás de unos 20 años. Era alto, de contextura delgada, y sus rasgos juveniles resaltaban por una sonrisa cálida que parecía iluminar el mundo a su alrededor. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y había un encanto innegable en su actitud casual. Pero, ¿estáis segura? Marta se quedó atónita por un momento, sintiendo un revoloteo desconocido en su pecho. «Entrega para Marta», dijo, con una voz suave pero casual, extendiendo el paquete. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un breve segundo, el tiempo pareció detenerse. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y amabilidad que no había experimentado en años. Recuperó rápidamente la compostura, forzando una sonrisa educada. «Sí, soy yo. Gracias», respondió, extendiendo la mano para tomar el paquete. Pero cuando sus manos se tocaron brevemente, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Calor, anticipación y una nerviosidad que no había sentido desde que era mucho más joven. No podía explicarlo, pero había algo magnético en él. «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó, notando que luchaba un poco con la caja pesada. Sin esperar su respuesta, dio un paso adelante, tomando suavemente el paquete de sus manos. El corazón de Marta se aceleró, sin saber qué pensar de este acto repentino de amabilidad. Siempre había sido independiente, pero en ese momento no le importó dejar que él la ayudara. «Oh, gracias», dijo, un poco turbada. «Eres muy amable». «No hay problema», respondió, entrando en su casa sin dudar y colocando el paquete sobre la mesa. «Soy Jake, por cierto». Marta sonrió, aún sintiendo las secuelas de su breve contacto. «Mucho gusto, Jake. Agradezco tu ayuda». Se quedó allí, por un momento, como debatiendo si irse o quedarse. Hubo un silencio incómodo, pero no era desagradable. De hecho, Marta se encontró deseando que se quedara más tiempo. No recordaba la última vez que se había sentido tan viva, tan consciente de la presencia de otra persona. Algo en él despertaba sentimientos dentro de ella que creía enterrados desde hacía tiempo. «¿Hay algo más que pueda hacer por ti?», preguntó Jake, con un tono ligeramente burlón, aunque respetuoso. Marta sintió que se ruborizaba, algo que no le ocurría desde hacía años. Se rió, tratando de mantener su habitual compostura. «No, creo que ya he ocupado suficiente de tu tiempo», dijo, aunque en el fondo no quería que se fuera. Jake sonrió de nuevo, pero esta vez había un brillo en sus ojos, un sutil indicio de algo más. «Bueno,
Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Hago entregas en esta zona casi todos los días. Y con eso, se fue, dejando a Marta parada en medio de su sala, con el paquete olvidado sobre la mesa. Su mente se llenó de pensamientos que no estaba acostumbrada a tener, su corazón latiendo de una manera que la hacía sentir décadas más joven. Sacudió la cabeza, tratando de alejar el extraño sentimiento que había surgido. «Es solo un muchacho», murmuró para sí misma, intentando descartar el encuentro como un simple gesto amistoso. Pero en los días siguientes, Marta se encontró pensando en Jake más de lo que debería. Cada vez que sonaba el timbre, su corazón daba un vuelco, esperando que fuera él. Comenzó a anticipar sus entregas, a veces pidiendo cosas que no necesitaba solo para verlo de nuevo. Y cada vez que aparecía en su puerta, ese familiar revoloteo en su pecho regresaba. Una tarde, aproximadamente una semana después de su primer encuentro, Jake entregó otro paquete. Esta vez, sin embargo, se demoró más de lo habitual, haciendo pequeñas charlas. Marta, que siempre había sido reservada, se encontró abriéndose a él de maneras que no lo había hecho con nadie en años. Hablaron de todo: la vida, el amor, los sueños y el paso del tiempo. Jake era sorprendentemente maduro para su edad, y Marta no podía evitar sentirse atraída hacia él. Con el paso de las semanas, sus interacciones se volvieron más frecuentes y más íntimas. Jake comenzó a visitarla incluso cuando no tenía una entrega, pasando solo para saludar o ver cómo estaba. Sus conversaciones se hicieron más profundas, y Marta se encontró esperando sus visitas más que cualquier otra cosa. No podía negar la conexión que compartían, aunque sabía lo poco convencional que era. Un día, Jake apareció en su puerta, pero esta vez no llevaba un paquete en la mano. «He estado pensando en ti», dijo, con una voz baja y sincera. El corazón de Marta dio un vuelco. «¿Por qué?», preguntó, con una voz apenas audible. Jake se acercó, sus ojos fijos en los de ella, con una intensidad que le debilitó las rodillas. «No sé cómo explicarlo», admitió, «pero hay algo en ti. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido». El aliento de Marta se cortó. Había pasado tantos años sintiéndose invisible, pensando que su tiempo para el romance y la emoción había pasado. Pero allí estaba este joven, mirándola como si fuera la persona más cautivadora del mundo. No sabía qué decir, pero antes de que pudiera responder, Jake cerró la distancia entre ellos. Sus labios rozaron los de ella, vacilantes al principio, como probando el terreno. Marta se quedó paralizada por un momento, su mente llena de pensamientos sobre lo incorrecto que era, lo imposible que parecía. Pero entonces algo dentro de ella cedió y se encontró inclinándose hacia el beso, su cuerpo respondiendo de maneras que no había sentido en años. El beso se profundizó, y por primera vez en mucho tiempo, Marta se dejó llevar por el momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Jake la miró con una mezcla de deseo e incertidumbre, como esperando que ella dijera algo. «Esto es una locura», susurró Marta, con una voz temblorosa por la emoción. Jake asintió, pero su mirada no se apartó de la de ella. «Quizás lo sea», dijo suavemente, «pero se siente bien». El corazón de Marta dolía por las emociones conflictivas. Sabía que había 1.000.000 de razones por las que esto no podía funcionar, por las que no debería funcionar: la diferencia de edad, las expectativas sociales, sus propios miedos a ser juzgada. Pero en ese momento, nada de eso parecía importar. Por primera vez en años,
Se sintió viva, deseada e importante. Pasaron el resto de la tarde juntos, hablando y riendo como viejos amigos. La conexión entre ellos era innegable, y aunque Marta aún tenía reservas, no podía negar cómo Jake la hacía sentir. Había una pasión en él que reavivó algo dentro de ella, algo que creía haber perdido para siempre. A medida que su relación florecía en secreto, Marta se encontró dividida entre la vida que siempre había conocido y las nuevas posibilidades que Jake representaba. Él la hacía sentir joven de nuevo, viva de maneras que no había estado en décadas, pero al mismo tiempo no podía sacudirse el miedo a lo que otros pensarían, al juicio que podría enfrentar si alguien se enteraba de su romance poco convencional. Sin embargo, a pesar de sus miedos, Marta siguió viendo a Jake. Su amor se fortaleció con cada día que pasaba, y aunque enfrentaban desafíos, tanto internos como externos, no podían negar la conexión que compartían. Era como si el destino los hubiera unido en un momento en el que ambos se necesitaban más. Final, Marta se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para preocuparse por lo que pensaran los demás. Había pasado tantos años viviendo para otros, posponiendo su propia felicidad, pero ahora había encontrado a alguien que la veía por quien realmente era, que la amaba a pesar de la diferencia de edad y las complicaciones que conllevaba. Así, Marta tomó una decisión de seguir su corazón, de abrazar el amor inesperado que había encontrado con Jake. No fue fácil, y hubo momentos en los que dudó de sí misma, pero al final supo que lo que tenían era real. Su historia de amor era una de pasión, sorpresa y la ruptura de las normas sociales. Era un recordatorio de que el amor no conoce fronteras, límites de edad ni reglas. Era una historia que permanecería con Marta para siempre. Una historia de una mujer de 59 años que se sorprendió por un joven repartidor, y al hacerlo, redescubrió la alegría y la emoción de la vida y el amor. El viaje de Martha no era solo sobre encontrar amor con alguien más joven. Era sobre reclamar su propio sentido de valía y darse cuenta de que la felicidad podía venir de los lugares más inesperados. Y mientras miraba a los ojos de Jake, supo que esto era solo el comienzo de su historia, una historia que estaba lejos de terminar. Si te ha cautivado esta historia y quieres escuchar más relatos sorprendentes y conmovedores, no olvides darle me gusta y suscribirte.